Hola, hola amigos, muy buenos días, tardes o noches. No sé a qué horas vayan a ver este video. En realidad, este video es la segunda parte del live que tuvimos ayer. Fue un live, yo lo sé, un tanto atropellado. Eh, Se me fue la luz, una disculpa. Y aparte de todo, se desconfiguró creo que un poquito mi teléfono, ya que después casi al final de la historia no me escuchaban. Pero realmente no quería dejar pasar esta fecha tan especial para todos en el que se conmemora el Día de las Madres, que realmente no debería de ser un día, debería de ser siempre. Nunca olvidarnos que el amor de una madre no conoce límites. Nunca olvidarnos que es la persona que siempre más nos va a amar y que puede dar hasta su vida misma en ello. Disculpen si se escucha algo de sonido ambiental, ya que este video no lo estoy grabando a la hora habitual que yo grabo los videos. Regularmente yo grabo en la madrugada para evitar este tipo de sonidos. Pero como les digo, no quería dejar pasar esta fecha tan especial. Así que comencemos. Esta historia es la historia de Miriam, una madre incansable que luchó hasta el último de sus días por tratar de recuperar o simplemente de saber algo de su hija. Esta historia comienza un 24 de enero del 2014. La señora Miriam recibe una llamada de su hija mayor, Azalia, diciéndole que su hija Karen, de solamente 20 años, había sido privada de su libertad. Esta familia no era de dinero. Es más, Miriam trabajaba como niñera para una familia en McAllen, Texas, y su trabajo era de tiempo completo. Cuando Miriam supo la noticia, inmediatamente hizo sus maletas y se fue al Puente Internacional de Reynosa para tomar un autobús y llegar lo más pronto posible a Tamaulipas, México, donde vivía con su familia. Mientras que ella iba en el autobús, aún no podía procesar la noticia que le habían dado. ¿Cómo es que su pequeña hija cayó en manos de la delincuencia organizada? Ella llevaba el corazón roto, estrujado, y el alma fuera de sí. Para darles un poco de contexto, en estos años, este estado fue azotado por la violencia de grupos delictivos que se dedicaban a negocios ilícitos, pero sobre todo a la privación ilegal de la libertad de personas. Pero no porque tuvieran dinero, simplemente eran al azar. Había tiroteos en las calles, desvividos a plena luz del día, con mensajes muy amenazantes y todo tipo de horrores. En sí, la mayoría de la población que tenía este estado trataba de migrar hacia Estados Unidos o a otros estados. Pero para la gran mayoría esto no era viable, ya que eran personas con pocos recursos económicos y vivían con un gran terror, porque no sabían si podían regresar a su casa después del trabajo, sus hijos después de la escuela. Ellos no sabían ni siquiera si iban a seguir existiendo un día después. Pero bueno,
Regresemos a la historia de Miriam. Miriam llegó a su casa y ahí se enteró que estaban pidiendo una cantidad bastante fuerte a cambio de que volvieran a ver a Karen. Todos en la familia trataron de juntar el dinero. Es más, su esposo pidió un préstamo al banco. Con el dinero juntado entre amigos, familiares, el préstamo, confiada en que volvería a recuperar a su hija, va y deja el dinero en el lugar indicado. Pero en el lugar indicado no estaba su hija. Solamente había un tipo que le dio la indicación que Karen se encontraba en el estacionamiento de un cementerio cercano. Y se fue con el dinero. Cuando esta madre llegó a la ubicación que le dio este tipo, adivinen qué, Karen no estaba ahí. La cosa es que fue que después, 2 veces más, volvieron a contactar a esta desesperada madre, pidiéndole más dinero, obviamente. La segunda vez fue un tipo que se llama Sama, que le dijo que si le depositaban $2,000 más, regresaría a Karen. Y Miriam, con toda la esperanza del mundo, volvió a pagar este dinero. Pero una vez más fue estafada y no encontraba a su hija. Estas acciones desataron en Miriam un profundo odio. Todo su dolor lo transformó en rencor y en deseos de venganza o de justicia. Ustedes tienen la última palabra. Desde ese momento, Miriam se dio a la tarea de investigar por cuenta propia el caso de su hija, ya que si hasta este momento no he mencionado a las autoridades, es porque han brillado por su ausencia. Para ellos, Karen, como tantas veces en desapariciones de jovencitas, decían que seguramente se había escapado con el novio y no le dieron ninguna importancia. Y aquí voy a mencionar una frase textual de Miriam que dijo: voy a encontrar a las personas que le hicieron esto a mi hija y voy a hacer que paguen. Promesa, amenaza o desesperación. Ya les dije, amigos, ustedes decidan. Llegó febrero del 2014. Miriam seguía buscando a su hija desesperadamente. Y un día de la búsqueda, en el camión se le acercó una persona que ella no conocía. Sin decirle absolutamente nada, le dio un papelito doblado y esta persona se bajó del camión. En este papelito iba anotado el número de teléfono de un tal teniente Alex. Al llegar a su casa, marcó. ¿Y qué creen, amigos? Resultó ser el número de teléfono de un marino. Me explico para los que no sean de México. Los marinos son las fuerzas élites del gobierno federal. Son fuerzas armadas y son parte del ejército mexicano.
Esta desesperada madre le platicó su caso y ahí, en ese momento, se dio cuenta de lo diferentes que son los marinos a las autoridades locales. Él la escuchó atentamente, pero no le prometió nada. Le dijo que si estaba en sus manos poderle ayudar, le ayudaría, pero que ella tenía que tener la información o pistas de las personas que se llevaron a su hija. Que se las diera a él y que él actuaría, para así dar con el paradero de Karen. Miriam, con este nuevo halo de esperanza, siguió buscando incesantemente y no tardó mucho tiempo cuando recibió una información que le dio la primera pista que la llevó a dos sujetos que estaban en un centro comercial con la laptop de Karen, la cual llevaba en el momento de su rapto. Esta madre, con esta información, volvió a contactar al teniente. Él, cumpliendo su palabra, movilizó a sus hombres y arrestaron a estos chicos. Se los llevaron a interrogar a una base militar. Ahí sacaron más información de ellos y pudieron encontrar la localización de un lugar donde tenían a varias personas retenidas. Se organizó una redada y en este momento se pudieron liberar a una docena de personas. Miriam le pidió estar presente, con la esperanza de que ahí estuviera Karen. Pero ¿saben qué, amigos? No había rastro de Karen. Miriam, dentro de su desesperación, empezó a buscar por todo el terreno aledaño a este lugar. Se metió al monte, buscó hasta debajo de las piedras. Y bien dicen, el que busca, encuentra. Encontró una bufanda dentro del monte que le pertenecía a su hija y que llevaba el día de su rapto. En este momento de la historia, cuando Miriam encontró esta bufanda, se llenó de esperanza porque sabía que su hija había estado en ese lugar y que tal vez, si seguía buscando más, la podría encontrar. Ella nunca olvidó el rostro del tipo que la estafó con los $2,000. Se dio a la tarea de buscarlo por redes sociales, hasta que un día, en Facebook, dio con el rostro de este tipo. No se veía muy bien ya que era una foto medio borrosa, pero siguió indagando, ya que este hombre en esa foto estaba con una chica. Y se dedicó ahora a rastrear a la chica, hasta que dio con su perfil. Y en una de estas fotos de esta mujer que tenía en Facebook, llevaba puesto el uniforme de una de las franquicias de helados más conocidas en Tamaulipas. Así que se dio a la tarea de ir a cada una de las sucursales hasta dar con ella. Y saben que lo logró, la ubicó.
Ella se quedaba desde que abrían la heladería hasta que la cerraban, esperando que este tipo llamado Sama apareciera. Y alrededor de casi una semana, Sama apareció. De ahí lo siguió para ver en dónde vivían. Y una vez que obtuvo esta información, ella se disfrazó de enfermera, cortó su cabello, lo tiñó de rojo para cambiar completamente su aspecto y se dio a la tarea de hacer una encuesta entre los vecinos para obtener más información de quién vivía, cuántos eran, si había niños, etcétera, etcétera. Obviamente los vecinos, no dudando de que ella fuera una enfermera, le dieron bastante información. Con esta información, contactó nuevamente a la policía local, esperando que emitieran una orden de arresto contra este tipo, contra Sama. Pero ¿saben qué? Una vez más, las autoridades no le hicieron caso. Ella empezó a presionar. Mandó escritos a nivel federal, cartas a presidencia, al Senado, a los diputados. Pero nadie quería tomar su caso. Cuando por fin estas autoridades, por medio de gobierno federal, presionadas, tomaron el caso, Sama ya ni siquiera vivía ahí. Mientras pasaba Miriam por el rastreo de saber quiénes eran los demás cómplices, por medio de Facebook, y repartió fotos a organizaciones de madres, familiares, amigos, total. Ella le repartió esta información a cualquier persona que pudiera escucharla. Y así fue como un 15 de septiembre, el hijo de Miriam, que tenía una tienda, estaba casi por cerrar, ya que para los que no son de México, ese día se celebra la independencia. Pero se percató que había un cliente dentro de su tienda. Al observarlo bien, se dio cuenta que era el tipo que la había estafado a su mamá con $2,000. Y si creen que esta historia parece como de película, se va a poner mejor. Cuando su hijo le da esta información y Miriam vuelve a contactar al teniente Alex. Así que con esta nueva pista, capturan a Sama. ¿Y saben por qué? Porque una madre no conoce los límites del amor, y menos a sus hijos. Y aquí es donde empieza la verdadera venganza. Capturan a Sama. En el interrogatorio confesó que habían desvivido a la chica y dio detalles espantosos de la manera en que esta chica fue ultrajada por todos y cada uno de los delincuentes que la raptaron. Pero en este mismo interrogatorio, Sama dio nombres de los demás integrantes.
que tuvieron que ver en este terrible hecho. Esto solamente alimentó el hambre de justicia o de venganza en Miriam. Ella no iba a parar hasta obtener cualquiera de las dos. Dentro de las investigaciones y la información que dio Sama, dijo que en total eran 10 personas las que habían participado en la desvivisión, en el ultraje y en las vejaciones hacia Karen. 6 de ellos ya no estaban en este mundo, ya que en un operativo estos 6 individuos habían caído en un enfrentamiento con los marinos. Sama ya estaba detenido y con lo que dijo pudieron capturar al 8º. Pero esto no era suficiente para Miriam. Ella quería ver tras las rejas o 3 metros bajo tierra a los otros 2 faltantes. Esto la llevó a que el 27 de marzo se situó en el puente internacional de Matamoros, escondida bajo una gabardina y un gorro, y sobre todo con un arma 38. Al momento que vio a uno de estos tipos, le apuntó directamente y sin temor hasta que llegó la policía para que lo pudieran arrestar. Pero aún faltaba uno más en la lista. Y esta incansable madre no se daría por vencida. Lo rastreó hasta San Fernando y ahí descubrió que era pastor de una iglesia. Ella llegó hasta ahí con algunos oficiales mexicanos para que pudieran hacer el arresto y presentarlo ante la justicia. Pero Miriam no solamente investigó, prácticamente arrestó a los desvividores de su hija. Y ahí no quedó la historia. También organizó un grupo de padres para encontrar a niños desaparecidos, llamado Colectivo de San Fernando. Al principio, este colectivo solamente era una docena de padres y madres angustiados. Al paso del tiempo, llegó a ser un colectivo de más de 600 personas. Y todo se dio mientras Miriam buscaba a su hija. Por este hecho de haber puesto a los desvividores de su hija, y que aparte de todo eran de un cartel de la mafia, ella recibió múltiples amenazas por parte de este grupo. Pero eso nunca la detuvo, hasta que un día hubo una fuga de prisioneros en el penal de Ciudad Victoria, que era donde estaban recluidos los desvividores de su hija. Y la amenaza se cumplió. Y también le arrebataron la vida. Pero su causa continúa. Aún existe este colectivo. Aún hay madres buscando a sus niños incansablemente. Aún Miriam es inspiración para todas esas madres que lo van a dar todo por amor. Porque de una madre siempre vas a encontrar el mayor amor. Y ellas jamás se dan por vencidas. Gracias a todas por ser esas madres invencibles, porque a su sombra nos hemos convertido en esas guerreras que lo van a dar todo. Muchas gracias, amigos, y que sigan pasando un excelente Día de las Madres. Los quiero mucho y por favor no olviden dejarme su like, su comentario, sugerirme historias, casos
Y si les gusta que yo les narre cualquiera de estas cosas, aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias y sigan celebrando. Bye.